Buen día, jóvenes de primer año. A petición de una compañera, acá está el desarrollo de la clase 2.8, que es factorizaciones sucesivas. Primeramente se llaman factorizaciones sucesivas porque nos dan un polinomio y hay que aplicar por lo menos un par de métodos de factoreo para poder factorizar dicho polinomio. Por lo tanto, que es lo que les voy a explicar a continuación. En el problema inicial tenemos dos polinomios en la cual me pide factorizar, ¿verdad?, dichos polinomios. Y para mi caso solo voy a factorizar el literal A. El literal B está desarrollado en su libro, así que lo revisan por favor. Bien, tengo el polinomio x cubo y cuadrado menos 2x cuadrado y cuadrado menos 9xy cuadrado más 18y cuadrado. Vaya. En primer lugar, observo que este polinomio está conformado por 4 términos y en común a los términos es la variable y, que de igual manera en todos los términos aparece elevado al cuadrado. En primer lugar, utilizo el método de factor común. Extraigo ese factor común y cuadrado de cada uno de los términos y voy a escribir como un factor lo que me sobra al quitar esa variable o ese término de cada uno de los términos, valga la redundancia. Entonces tengo el factor encontrado, perdón, y cuadrado. Entonces me queda acá x cubo porque he extraído y cuadrado. De acá me queda menos 2x cuadrado porque he extraído y cuadrado. De acá me queda menos 9x porque he extraído y cuadrado. Y acá me queda 18 porque he extraído y cuadrado, que es lo que tengo acá dentro de paréntesis. Y esto es también un polinomio con respecto a x, ¿verdad? Y está de manera descendente con respecto a la potencia de x. Ahora voy a aplicar primeramente el teorema del factor y seguidamente de la división sintética para poder factorizar esto, ¿verdad? Ese polinomio. Entonces, tomo el término independiente que es 18 y determino cuáles son todos los posibles factores de ese número. Entonces los factores son aquellos números que lo pueden dividir a él. En este caso tengo 1, el 2, el 3, el 6, 9 y el mismo, ¿verdad? Tanto positivo como negativo. Entonces en total son 12 factores o divisores de 18. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos factores? Voy a ir probando uno a uno en el polinomio, sustituyéndolo en el polinomio que considero que es el valor de x, y voy a determinar dónde, al evaluar ese valor en el polinomio con respecto a x, me da 0. Y ese es el valor que voy a utilizar en la división sintética. Bueno, empiezo con el primero, 1. Entonces acá en vez de x, 1, ¿verdad? Entonces 1 al cubo, menos 2, 1 al cuadrado, menos 9 por 1, más 18. Entonces 1 al cubo es 1, y 1 al cuadrado es 1, y menos 2 por 1, menos 2, menos 9 por 1, menos 9, y acá me queda 18. Entonces hago la reducción de términos semejantes. 1 menos 2, menos 1, ¿verdad? Y menos 1, menos 9, menos 10, y menos 10 más 18 me queda 8 positivo. Observo acá este valor según el residuo, ¿verdad? Pero acá me da 8, no me da 0. Entonces este valor no me sirve. Entonces pruebo con otro valor, ¿verdad? Aquí incluso puedo ir probando con menos 1 también, pero igual tampoco no me va a dar. Entonces directamente pruebo con 2. Les decía que debemos de ir probando con esos factores del término independiente para evaluarlo en el polinomio y obtener 0. Entonces en este caso continúo con 2, sustituyo acá en el polinomio en vez de x ese valor y resuelvo, ¿verdad? 2 al cubo es 8, primero resuelvo 2 al cuadrado es 4, por menos 2 menos 8, menos 9 por 2 es menos 18 y más 18.
Luego 8 menos 8, 0, ¿verdad? Me da 0 esto acá, y menos 18 más 18, 0 también. Entonces el valor resultante al evaluar 2 en el polinomio es 0, que significa de que es el valor que debo de utilizar en la división sintética. ¿Por qué? Porque todo este polinomio va a ser divisible por el polinomio x menos 2, ¿verdad? Porque es el valor en donde obtengo 0 al evaluarlo, ¿verdad? En el polinomio. Entonces utilizo lo que es la división sintética, el método que ya sabemos. Ustedes ya saben que ya incluso vimos en el aula esta clase. Tomo los coeficientes de cada uno de los términos. Aquí es 1, menos 2, menos 9 y 18, que es el término independiente. Y voy a utilizar acá el valor de 2. Entonces el primer coeficiente se va a esta posición y luego lo multiplico con el valor. 1 por 2 es 2 y menos 2 más 2 me da 0. 0 por 2, 0, menos 9 más 0 es menos 9, y menos 9 por 2, menos por más es menos, y 9 por 2, 18. Entonces 18 menos 18, 0, ¿verdad? Que es este valor que obtuvimos aquí. Ahora, acá, ¿cuál va a ser el polinomio resultante? Bueno, acá este coeficiente pertenece al primer término, que va a llevar x cuadrado, ¿verdad? Recordemos que el polinomio resultante, la variable va a ser disminuido en 1 con respecto a la potencia, ¿verdad? Entonces acá sería x cuadrado, aquí me resulta 0, entonces nos lleva término en x, y menos 9, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Este es lo que nos queda, el polinomio x cuadrado menos 9. Entonces, ahora, este polinomio que utilizamos para hacer la división es factorizable por el binomio x menos 2, ¿verdad? Por este valor, x menos 2. Entonces, este sería el segundo factor encontrado. Ahora, este polinomio x cuadrado menos 9, como podemos observar, es una diferencia de cuadrado, ¿verdad? X cuadrado menos 9 es igual a decir menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo podemos factorizar de esta manera: x más 3 por x menos 3, es decir, se obtienen las raíces cuadradas de cada uno de los términos y se escribe, ¿verdad?, lo que es la suma de esas raíces multiplicado por la diferencia de esas raíces. En conclusión, tengo que todo este polinomio va ya factorizado, me quedaría de esta manera, ¿verdad? Y cuadrado, que es el primer factor común que encontramos acá, por x menos 2, que es lo que trabajamos acá y obtuvimos ese binomio, que sería un factor, segundo factor, y estos otros dos factores, ¿verdad?, que encontramos mediante la división sintética y factorizar mediante productos notables este polinomio. Entonces tenemos ya factorizado ese